María Cambur de Donini, para la cual pido desde ya un fuerte aplauso, que tenemos que levantarnos. Cuando termine de presentarlo volvemos a aplaudir, ¿eh? No escatimemos los aplausos. Ana María es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de California de Estados Unidos. Es magíster en Ciencias de la Educación, también por la misma universidad, y profesora de Filosofía egresada de la Universidad de Buenos Aires. Directora y profesora titular en la Maestría en Gestión Educativa en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Directora de la Diplomatura en Nuevas Infancias y Juventudes de la misma universidad. Miembro del Consejo Asesor del Instituto para la Integración del Saber de la Universidad Católica Argentina. Aparte de ser, según su marido, una excelente esposa. Con él tuvieron 2 hijos y ahora gozan de 4 nietos. Así que tiene experiencia también muy cercana sobre este tema de las nuevas generaciones, los nuevos desafíos, una temática también compleja, apasionante para nosotros, que tenemos que convivir en la escuela y en la educación con distintas generaciones. Un tema también que ha detenido la mirada del Santo Padre Francisco también. Recuerden ustedes que desde que asume el pontificado, incluso en Río de Janeiro, cuando le habla a los jóvenes, le habla a los adultos también, pero fundamentalmente toma este tema de las generaciones. Bueno, Ana nos va a ilustrar con su sapiencia sobre esta temática, así que volvemos a animarnos todos con un fuerte aplauso para ella. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Angelita. Cuando se piden aplausos antes de comenzar es todo un compromiso, pero están eximidos del último aplauso también. En realidad, ustedes han venido con este encuentro tratando de seguir las huellas del Papa Francisco para caminar, construir y anunciar en la escuela católica. Y seguramente algunas de las cosas que hoy vamos a conversar y vamos a compartir ya las han venido pensando, pero bueno, siempre es una instancia más de reflexión en la cual nos vamos a centrar particularmente en las dificultades, los desafíos, las nuevas propuestas para mejorar la transmisión de conocimientos, actitudes, valores a las nuevas generaciones, que es un poco el núcleo de lo que es la tarea educativa. Sin embargo, en estos tiempos que corren, en este contexto sociocultural que vivimos, tal vez los formatos institucionales, por un lado, y los vínculos que establecemos con las nuevas generaciones, presentan dificultades particulares, digamos. Hay tensiones, hay desconciertos, hay alguna incertidumbre de cómo proceder con estos nuevos sujetos, estas nuevas infancias y juventudes que hoy transitan por nuestras escuelas. Voy a tratar en la presentación de plantear 4 ejes o 4 interrogantes para, bueno, exponer un poco lo que hoy desde algunos autores, desde la investigación educativa, se viene desarrollando y produciendo en estos temas, y tratar de dar un espacio también para que ustedes puedan a lo mejor intercambiar, preguntar, hacer algún aporte. Los ejes o interrogantes que vamos a plantearnos tienen que ver con cuáles son las características de la cultura actual y de las nuevas infancias y juventudes que hoy transitan por nuestras escuelas,
vamos a tratar de hacer una muy breve descripción de algo que todos sabemos, pero bueno, a veces es bueno verlo en blanco y negro y a través de la reflexión un poco más académica. ¿Cuáles son los principales desencuentros entre estas nuevas culturas y la cultura escolar tradicional? En esto no desconocemos que a veces estos estereotipos de pensar lo nuevo y lo viejo, lo innovador y lo tradicional, a veces es un poco artificial porque en instituciones que han sido tradicionales se están abriendo muchas veces puertas y experiencias que atienden y que se abren a las nuevas generaciones, y está, digamos, muchas de nuestras comunidades están en una transición y en una tensión que no siempre son tan claras estas dicotomías, pero a veces sirven para entender un poco mejor cuáles son los caminos a seguir. El tercer eje sería qué cambios necesitamos generar en lo institucional, lo formativo, lo actitudinal, para fortalecer los vínculos pedagógicos que tal vez sean la base de esa cultura del encuentro, de esas comunidades de encuentro entre generaciones en que queremos convertir a nuestras escuelas. Y por último, qué orientaciones, y esto tal vez ustedes ya lo han venido reflexionando desde otros paneles o desde otras presentaciones, se desprenden del mensaje de Francisco para recuperar la escuela como un lugar de experiencias significativas, tanto para los adultos como para los jóvenes, en una relación que realmente no sea tensa, no sea con aspectos negativos, sino tratar de recuperar todo lo positivo de las relaciones intergeneracionales. Yendo a la primera cuestión, podríamos decir que hoy hablamos de nuevas infancias y juventudes, y de acá hay que cambiar un poquito ese concepto de la infancia, la adolescencia, la juventud, como categorías cerradas, esenciales, permanentes. Tienen un fuerte componente histórico. Evidentemente hubo épocas en que no existía la infancia, hubo épocas en que a los niños se los consideraba solamente como adultos en miniatura, y acá, bueno, la antropología, la psicología evolutiva y demás han hecho grandes aportes para considerar a los niños, a las niñas, a los adolescentes como sujetos con sus propias características y no desde un paradigma de homogeneidad, de igualdad. Cada uno tiene, desde sus distintas trayectorias, desde sus distintas enclaves socioculturales, distintas etnias, géneros, culturas, distintas trayectorias y distintas biografías. Estas categorías, como decíamos, no son taxativas, han ido cambiando a lo largo del tiempo y muestran una gran heterogeneidad. Por eso es importante hablarlo como en minúscula y en plural, para poder comprender como docentes quiénes son esos niños, niñas y adolescentes que hoy están en nuestras escuelas. Esta diversidad de trayectorias y de biografías también nos ponen frente al problema de que hoy, sobre todo, bueno, con la obligatoriedad del secundario, que ocurre en muchos lugares de América Latina y ya ocurría en el primer mundo, alumnos que no eran los tradicionales de la escuela que nosotros fuimos, hoy ponen una nota de heterogeneidad y de nuevo desafío al pertenecer y estar como nuevos sujetos en las aulas. Y esto es lo que vamos a ir viendo un poquito más desde el punto de vista pedagógico. Por otro lado, podríamos decir que hay una cultura juvenil. Se empezó a hablar de las culturas juveniles ya en los años 70, pero hoy hay como un especial acento en estas características que tienen que ver con la globalización. Estamos en un mundo global, intensamente comunicado, y esto tiene mucho que ver con algo que marca estas nuevas generaciones,
qué son las tecnologías, iba a decir las nuevas tecnologías, pero ya no son tan nuevas, de la información y la comunicación, que han en un sentido achicado el mundo y en otro sentido presentan a la escuela tradicional desafíos muy particulares. En ese sentido podemos decir que los jóvenes y los adolescentes comparten con todos los jóvenes y adolescentes del mundo algunas características comunes. Y también es importante decir que nuestra región latinoamericana, signada con características de gobiernos neoliberales que han producido mucha fragmentación y mucha distancia entre los que tienen y los que no tienen, también acá, si bien tenemos todas las mismas influencias, esto presenta características distintas. Entonces, para decirlo muy rápidamente, después vamos a entrar más en lo pedagógico, tal vez un planteo del escenario sociocultural global y particular de la región y de Argentina nos ayuda más a situarnos para entender a estos chicos que hoy se sientan en nuestras aulas y con los cuales tenemos que trabajar y tenemos que construir comunidad juntos. Los rasgos comunes, y esto lo voy a decir así un poco rápido, y son cosas que vienen de la antropología, la sociología, y ustedes ya las conocen por la vida cotidiana, hay un acortamiento de la infancia y la adolescencia. Ya los chicos pasan más rápido a ser adolescentes, los adolescentes pasan más rápido a ser jóvenes, y esto también tiene, el mundo y la cultura mediática tiene bastante que ver con este acortamiento de las distancias. El tema de la vertiginosidad, de la rapidez, de la simultaneidad del tiempo y del espacio a través de las redes también marca mucho, y esto marca a los chicos nuestros, y casi diría yo sin mucha discontinuidad de clases sociales. Podrán ser distintas marcas, podrán ser distintas sofisticaciones en las tecnologías, pero en general la pequeña pantalla del celular nos acompaña todo el día y estamos todo el tiempo interconectados. Hoy también podríamos decir que en el mundo la legislación hoy considera mucho más a los niños, niñas y adolescentes, desde la Convención de los Derechos del Niño, como sujetos de derecho. Y esto implica el derecho a la educación, a la cultura, a expresarse, a opinar sobre sus propios trayectos educativos, familiares, etc., que en realidad desde la concepción del niño como el menor que había que proteger y que estuviera toda la decisión en manos del adulto, también produce ciertas tensiones y produce cierto replanteo en las visiones del niño como sujeto de derecho. El debilitamiento en general de las instituciones más tradicionales, las distintas diversificación de formatos familiares, eso todos lo vivimos en nuestras escuelas y en las familias que trabajan con nosotros. Otro punto también que es global, podríamos decir que tiene mucho que ver con esto de que son hoy los niños y los jóvenes son objeto del consumo, del mercado, de la propaganda, de una manera mucho más fuerte en esta sociedad tan consumista que vivimos, y los niños de alguna manera son víctimas de esto, como a través de las pantallas, a través de los compañeros, hay una especie de escalada de tener más y de tener las últimas marcas y de tener los últimos adelantos en lo tecnológico y en otros rubros, y esto también es algo que la escuela no puede permanecer indiferente en términos de tratar de conversar estos temas y llevar otros valores adelante en nuestro trato con los chicos, en nuestra misión de educar. Y algo que hay un autor americano que se llama Neil Postman,
que habló de la muerte de la infancia. Y él hablaba de la muerte de la infancia y la desaparición de la infancia por este acceso que tienen hoy los chicos muy temprano a temas y problemáticas que eran privativos de los adultos. Hoy el chico, a través de las pantallas, a través de los medios de comunicación y demás, está muchas veces sin suficiente preparación y muchas veces muy solo, porque otra de las cuestiones es que el tema de las nuevas tecnologías es muy personalizado, sobre todo el tema de los celulares, que están conectados muchas veces con las redes, el tema de las tablets, de los iPads, de toda esa batería que es la primera generación, esta del siglo XXI, que tiene esta enorme, digamos, batería de dispositivos y sobre todo aquellos que le permitan interaccionar con otras culturas, con otros mundos, que esto tiene mucho de bueno y también tiene algunos riesgos. Desde la perspectiva latinoamericana que conocemos, lo decimos rápidamente, acá se profundizan y se han profundizado las desigualdades. Esto produce en los sectores más vulnerables una exclusión educativa y laboral, aun cuando el discurso del derecho a la educación está muy vigente. Sabemos que hay chicos que todavía no acceden o que no acceden con la suficiente, porque acá hay todo un tema. El tema de la educación no es solo acceder, no es solo ir, sino que los vínculos, las experiencias sean significativas y no se produzca lo que muchos autores llaman hoy una inclusión excluyente, o sea, acceder pareciera como de lugar, pero luego tenemos altísimos porcentajes de repitencia, de deserción, de fracaso escolar, etc. Entonces, a ver, cuando hablamos de una mirada inclusiva, tenemos que mirar todo el trayecto, o sea, acceder, pero poder después acompañar y poder hacer que eso tenga una relación con las competencias y con un título que les permita seguir en la educación superior, si fuera posible, o entrar al mundo laboral, al mundo del trabajo. Esto también es un tema de que nosotros venimos de una sociedad que la escuela aseguraba bastante ese ascenso social y aseguraba una inclusión en el mundo productivo, en el mundo laboral, conseguir un mejor trabajo. Hoy muchos adolescentes también rechazan y se rebelan contra un formato escolar y contra títulos que tampoco les sirven después para trabajar o después para tener algunas competencias y habilidades que les permitan desarrollarse e insertarse para lo laboral, pero sobre todo como ciudadanos, ¿no? La educación para la ciudadanía todavía es un tema para replantearse mucho desde la escuela. Y acá tiene mucho que ver las representaciones que tenemos los adultos y los docentes. En América Latina, sobre todo a partir de muchas crisis de las cuales los chicos no tienen la culpa, pero que los han colocado en situaciones muchas veces de pobreza y de vulnerabilidad, hay una gran tendencia a través de los medios de comunicación de presentar, digamos, representaciones negativas, desvalorizantes, donde tal vez, bueno, siempre se dice, ¿no?, que las buenas noticias no aparecen en los medios, o sea que las buenas noticias no son noticias. Pero hay muchas veces una imagen que pone en la narrativa dominante a los pibes chorros, las bandas, las pandillas, los sicarios en Colombia, las maras con su violencia en Centroamérica. Y esto también produce que haya de alguna manera desde los adultos un cierto prejuicio hacia estas culturas adolescentes y juveniles que en muchos sentidos se distancian mucho de nosotros, y a veces esa categoría de considerarlos problemáticos o con ciertos rasgos de violencia, etc., también es un poco de la profecía autocumplida que decía un autor. O sea, si uno no tiene confianza en el otro y si uno no trata de mirar
desde las potencialidades y no desde el déficit, entonces ahí también los jóvenes, sobre todo de sectores más vulnerables, tienen una baja autoestima de sí mismos. Por lo tanto, el tratar de buscar lo positivo y conectarse positivamente y no quedarse con esta imagen que muchas veces los medios refuerzan, me parece que también es una tarea importante de la escuela. Esta fragmentación, hay muchos autores que dicen que hoy no podemos hablar, como decíamos antes, de una cultura juvenil o adolescente homogénea. También están muy fragmentados entre ellos. Hoy, cuando entramos en los temas de las tribus urbanas, hubo una investigación sobre escuelas secundarias que hizo un investigador, Gabriel Kessler, que hablaba de la fragmentación de la escuela secundaria en el sentido de que cada escuela tenía sus códigos, sus maneras de relacionarse, etcétera, y dentro de los mismos cursos había grupos muy incomunicados entre sí, que ya muchas veces no era un tema generacional del joven con el adulto, sino del joven con el otro joven, donde se armaban pequeños grupos, y esto se vivía de una manera muy fragmentada, muy como que con aquel yo no tengo nada que ver, porque se viste así, o porque tiene tales hábitos, o porque consume tales cosas, y esta fragmentación interna también es un rasgo a tener en cuenta. Un autor que sabe mucho de esto de los conflictos intergeneracionales habla de que hoy tal vez el conflicto no es tanto adultos-jóvenes, sino también de los jóvenes entre sí, de los adultos entre sí. Vivimos en una sociedad fragmentada donde las instituciones se han debilitado mucho y donde, como dice otro autor, Bauman, vivimos en una cultura líquida donde no hay lazos, vínculos estables, instituciones que nos den un marco, y hay que tratar de buscar por dónde nosotros podemos cumplir con el mandato, digamos, de la profesión, que es transmitir críticamente la cultura, una cultura que no es totalmente nueva y que debe conectarse con la cultura que traemos, con la cultura sobre todo, en nuestro caso, latinoamericana, argentina, con nuestros valores, etcétera, pero en diálogo con todo esto nuevo. Decíamos, y ponemos acá un acento importante en los consumos culturales.